estoy aquí en la Universidad de Guadalajara desde 2006, o sea que tengo casi 6 años, 10 años más bien. Estoy aquí como profesor e investigador. También he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado como analista económico de Vector, Casa de Bolsa. He trabajado como analista económico de la Secretaría de Desarrollo Social y también trabajé en Bancomer, en BBVA Bancomer. Antes no era BBVA Bancomer, era Bancomer. Mi otra experiencia es que, estudié economía en el ITAM, estudié una maestría en economía en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, y luego hice un doctorado en desarrollo económico en Ohio State University. Y regresando de ahí, pues ya vine a trabajar aquí a la Universidad de Guadalajara, con este periodo que tuve trabajando en Vector. Mis áreas de investigación son básicamente desarrollo económico, que es un tema muy amplio, pero bueno, eso me permite abordar muchos temas. Y bueno, me dedico a la docencia, a la extensión, que es dar entrevistas o escribir artículos de investigación para el público en general. Y también me dedico a la investigación, que es publicación de los resultados de investigación científica, ¿no? ¿Sí? Y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores desde 2007, casi voy a cumplir 10 años ahí y estoy en el nivel 1, ¿no? Pues me parece una experiencia muy fructífera, doctor. Qué padre que usted tenga todos esos conocimientos, sobre todo que los imparta a los alumnos. Yo creo que es muy importante que México tenga pues, personas como usted. Y bueno, pues damos inicio a este blog de noticias. Okay. Y bueno, nosotros queremos principalmente de este tema hablar acerca de las tasas de interés de la FED. Y bueno, pues al aumentar la tasa objetivo de los fondos federales, pues debe contener consecuencias menores en condiciones financieras y la economía en general, es lo que dijo Janet Yellen. Sin embargo, después de 9 años, la FED sube su tasa de interés, de referencia a 0.50%. Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre respecto al ritmo de futuros aumentos de la misma tasa, y pues espera que esta medida aumente el crecimiento económico, y eso pues quiere decir que ellos esperan que decremente la tasa de desempleo, fomentar el desarrollo empresarial y pues a su vez querer traer estabilidad económica al país americano, ¿cierto? Sin embargo, pues todos sabemos que este tema pues, repercute en los mercados y pues hay muchos especuladores que pues tienen mucha incertidumbre respecto al tema. Entonces, pues bueno, pues quiero agradecerle primero, antes que nada, a usted, doctor, pues por tener la oportunidad de darnos su tiempo para esta entrevista. Y bueno, pues empezamos. ¿Qué reacciones podemos esperar de otros países como China, Brasil, México y el bloque europeo una vez que se anuncien las alzas por parte de la FED? Bueno, en primer lugar no hay que especular sobre las alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, porque todavía, ya llevamos muchos años con esto, no hay signos robustos y claros de recuperación en Estados Unidos. En segundo lugar, estos largos años de tasas de interés bajas, digamos que es un experimento que ha hecho la FED y que no se saben las consecuencias de qué puede pasar en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial cuando se incremente. Entonces, estamos en una etapa en donde no sabemos cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar. Entonces, digamos que este año, por las señales que ha dado la FED, sobre todo por las declaraciones que ha dado Janet Yellen a principio de año, en marzo, podríamos pensar que las tasas de interés se van a mantener estables. ¿Por qué? Porque el año pasado que empezaron a reducir esta política cuantitativa de flexibilización, se empezó a restringir y que empezó a subir las tasas de interés, pues empezaron a haber reacciones negativas en contra de las monedas de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las monedas se depreciaron con respecto al dólar. Unas se depreciaron más que otras, entonces creó ciertos desequilibrios. En el caso de México,
México fue de las monedas que en comparación, por ejemplo, al rublo ruso, que bueno, por otras circunstancias también se ha depreciado, pero bueno, en relación al rublo ruso o al real brasileño o al peso colombiano, se ha depreciado menos. Entonces nos hemos depreciado con respecto al dólar, pero no con respecto a esas monedas. Entonces de alguna manera eso le ha quitado competitividad a México. Y bueno, y en algunos casos otras monedas se han depreciado mucho, en fin, ¿no? Porque todo es relativo, pero digamos, roto un desequilibrio que había y Estados Unidos vio que sus decisiones de política monetaria están teniendo consecuencias a nivel global. Entonces es posible que este año no aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, es posible. Ahora, si aumentaran, ¿qué pasaría? Que harían que el mercado de Estados Unidos fuera mucho más atractivo para los capitales. Entonces muchos capitales se irían a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado relativamente seguro, con buen rendimiento. Eso quería que la demanda de dólares fuera de Estados Unidos se incremente y por lo tanto todas las monedas se empiecen a depreciar con respecto al dólar. Sin embargo, lo que vamos a ver pero ese es en el caso de que haya un aumento en la tasa de interés, pero no creo que haya un aumento en la tasa de interés. Yo creo que la tasa de interés la van a mantener, por lo menos en los próximos 6-7 meses la van a mantener estable, ¿sí? Porque ha habido muchos desequilibrios en términos pues del valor de las monedas con respecto al dólar. Y también Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede apreciar mucho su moneda porque pues, Estados Unidos históricamente en los últimos 30 años tiene un déficit comercial. Entonces si tú deprecias, o bueno, más bien aprecias el dólar con respecto a todas las monedas, entonces el déficit comercial se exacerba o se hace más grande, cosa que no le conviene a la economía de Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso es por un lado. Entonces digamos, si cayéramos en el primer escenario en donde subieran las tasas de interés, entonces lo más probable es que las economías se moverían en el mismo sentido, es decir, México, Brasil, en fin, incrementarían su tasa de interés. ¿Para qué? Para hacer más atractivo al peso mexicano en términos de inversión financiera. Entonces, de alguna manera reducen los incentivos para que los capitales en México se vayan de México a Estados Unidos, sino que se queden aquí en México, ¿no? Pero ya sabemos que la tasa de interés pues, es el costo de oportunidad del consumo y de la inversión y por lo tanto ese incremento tendría efectos negativos sobre el desempeño económico del país, ¿no? Entonces es por eso que la Reserva Federal está es muy precavida en qué hacer con la tasa de interés. Tal vez el plan que esté llevando a cabo es empezar a subir las tasas de interés, pero no en el corto plazo, es decir, no en un periodo de un año hacer el ajuste, sino tardarse 2, 3, 4, 5 años, empezar a subir las tasas de interés y ya mantenerlas en el nivel que históricamente deben de estar, ¿no? Pues muy interesante, doctor. En cuanto a los efectos que pudiera tener sobre México, ¿qué cree usted que podría ser la reacción de los inversionistas, o bueno, los grandes inversionistas en México ante pues, el anuncio de la FED? Bueno, dependiendo, ¿no? Si la suben o si la mantienen. No va a bajar, ¿no? Entonces, bajo estos dos escenarios, muchos inversionistas lo que harían es especulativo, sobre todo. Si la suben, pues irían a Estados Unidos. Pero también habría que ver cuál es la reacción del Banco de México. Ahora, también si nosotros observamos el tipo de cambio, pasó en pocos meses, en cuestión de meses, pasó de 12 pesos básicamente a 20 pesos. O sea, imagínate, ¿no? O sea, se depreció muchísimo el peso mexicano. Y no hay fundamentos que expliquen esa depreciación. Entonces, lo que esperaríamos es que si sube la tasa de interés, entonces podríamos tener, digamos, una apreciación del dólar con respecto al peso, pero después tendríamos un rebote hacia abajo, es decir, después habría un regreso a un nivel del valor del dólar menos, digamos, no tan alto, ¿no? Ahora bien, también los inversionistas ven a largo plazo, ¿no? Entonces ven que México, a pesar de pues, todas las situaciones que vivimos económicas, sociales, en fin, pues es un mercado emergente, cada vez más atractivo, y en el largo plazo es una buena opción de inversión, ¿no? Entonces a lo mejor en el corto plazo habría movimientos, mucha volatilidad, pero ya en el largo plazo todo se estabilizaría. Y seguiría la misma tendencia en México de que, bueno, habría capitales foráneos que vendrían a México a invertir, habría inversión extranjera directa, en fin, ¿no? La dinámica de la economía se mantendría.
Ok. Y bueno, en base a ello, ¿usted cree que estas influencias que podría afectar que la Fed se ha inclinado a aplicar un número menor en la tasa de interés, cree que esto realmente se espera que se consolide la recuperación de la economía en general, o usted qué cree respecto a ello? De que la tasa de interés en Estados Unidos... Bueno, como no hay signos robustos todavía de recuperación en Estados Unidos, eso es un incentivo para que la Fed no suba la tasa de interés. ¿Okay? Porque si la economía estadounidense se estuviera recuperando sólidamente, entonces la Fed podríamos pensar que podría subir la tasa de interés, pero todavía no hay. O sea, todavía hay algunos resquicios que nos hacen pensar que la recuperación no está consolidada. Entonces, lo que yo veo es que la Fed no va a subir la tasa de interés en los próximos meses y la economía estadounidense va a mantener más o menos su ritmo de crecimiento. Y yo creo que en los próximos meses pues se van a empezar a consolidar los indicadores económicos en Estados Unidos, pues, para ver que realmente la economía estadounidense ya está recuperándose, ¿no? Ya está recuperándose. Pero bueno, si uno ve, digamos, los artículos de los especialistas en las últimas semanas, pues hay un consenso en general de que la economía estadounidense todavía tiene algunas señales encontradas. Por un lado ves que se está recuperando algunos indicadores y otros indicadores te dicen que no se están recuperando la economía, ¿no? Pero bueno. Una última pregunta para cerrar esta entrevista, doctor. Regresando un poco al tema de México, ¿qué estimación cree usted de crecimiento que podría tener México durante los próximos, podría decirse, 5 años? ¿Qué estimación le daría a usted? Mira, más o menos las especulaciones que hay, digamos, o las expectativas que hay, es más o menos de un 3%, más o menos, ¿vale? Es el comportamiento económico de Estados Unidos. Entonces, porque hay evidencia, digamos, en la investigación de que la economía de México depende, pues, de la de Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos le está yendo bien actualmente, lo más seguro es que le siga yendo bien, entonces eso va a arrastrar a la economía mexicana. Aquí hay un problema que es un poquito delicado, que es el problema de, no de la depreciación, sino el problema del precio del petróleo. La economía mexicana ya no depende del petróleo, o depende, digamos, en un porcentaje muy pequeño en comparación a cómo dependíamos hace 30 o 40 años. Sin embargo, lo que ahora tenemos, el problema que tenemos es que las finanzas públicas todavía dependen mucho del precio del petróleo. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque la economía depende mucho del gasto de gobierno y el gasto de gobierno depende mucho del petróleo a su vez. Entonces, esa conexión es la que está limitando mucho la acción del gobierno. Entonces, el gobierno lo que debe hacer es tratar de reducir esa dependencia del precio, del valor de un solo bien, para, pues, de alguna manera diversificar sus riesgos, diversificar sus fuentes de ingresos, y por lo tanto que tenga ingresos sólidos para después gastarlo, ¿no? Entonces ese es un problema. Entonces lo que yo veo es que en los próximos años las finanzas de Pemex están relativamente debilitadas, ¿no? Entonces pues van a tener que fortalecer sus finanzas, hacer reestructuraciones tal vez fuertes, para que Pemex se vuelva más autónoma, más independiente y pueda empezar a pagar los pasivos que tiene pasivos impresionantes, tanto deuda como pasivos laborales. Y eso es una enorme carga para el país. De hecho, nos han bajado la calificación la semana pasada, sí, debido a que hay problemas financieros en Pemex y Pemex está ligada al gobierno federal. Entonces, creo que esa parte hay que cuidarla, por lo menos en los siguientes 5 años. Pero en el resto de los aspectos económicos, me parece que México va a seguir creciendo al 3%. Ahora, bien, ¿es un crecimiento bueno o malo? Yo creo que es un crecimiento que todavía está por abajo del potencial del país, ¿no? O sea, tendríamos que estar creciendo a tasas del 5, 6, 7%, para que en periodos relativamente cortos, un par de décadas, pues México ya empiece a evolucionar en términos socioeconómicos, porque lo que es cierto es que el país sigue, digamos, estancado, por ejemplo, en salarios reales. Los salarios reales están estancados desde hace algunos años. La desigualdad ha bajado un poco, pero, digamos, bajó y se ha mantenido estancada, ¿no? El crecimiento poblacional pues sigue, digamos, por arriba de lo que debemos de tener. Entonces,
pues eso incrementa las necesidades de la población e incrementa también los requerimientos que tiene el gobierno financiero pues para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, digamos, estructuralmente hablando, yo creo que vamos a seguir en este camino de crecimiento económico un poquito desesperante, ¿no? Porque pues sí crece, la economía va mejorando, en fin, todo va, yo creo que en la dirección correcta, pero el problema no es la dirección, sino el problema es la velocidad. Entonces seguimos en una velocidad bastante lenta, ¿no? Y yo creo que en los próximos 5 años vamos a seguir en una buena dirección, pero a una velocidad, digamos, por abajo de lo que realmente podría tener México, en términos de crecimiento económico. Pues quiero agradecer al doctor Grajeda por haber impartido esta entrevista. Yo creo que pues, a través de su opinión podemos generar valor en la sociedad y sobre todo analizar este tipo de temas, que yo creo que pues, es muy importante tener una opinión más y sobre todo pues acrecentarla. Para cerrar me gustaría decir una frase que dice Warren Buffett, que dice así a continuación: mira las fluctuaciones del mercado como tu amigo en lugar de tu enemigo. Gana de la locura en lugar de participar en ella. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.